Hola chico, chica, ¿acaso hoy es el día en que tú, campeón o campeona, vas a iniciar tu primera aventura sexual? ¡Felicidades! Pero antes de que suceda lo que suceda, debes entender una cosa, que esto es la vida real, así que cualquier cosa te puede matar. Por eso estoy aquí, para hacerte recordar que usen condón o no querrás enfrentarte a enfermedades de transmisión sexual o a un embarazo, así que no seas tontita. Entre las ETS más comunes tenemos la bacteria Chlamydia trachomatis o clamidiasis. La propagación se da tanto en hombres y mujeres, específicamente en hombres y mujeres con vida sexual activa, con múltiples parejas. Así que campeón o campeona, búscate chicos o chicas de su casa. Muy aparte del sexo vaginal, también te puedes infectar por sexo anal u oral. Si te preguntas qué tienes que ver o tocar para saber si tiene o no disimuladamente tu pareja, pues lastimosamente al ser una bacteria no tiene forma física definida. Sin embargo, se concentra en el semen o en el líquido preeyaculatorio y las mujeres no se salvan. En la vagina se concentra en el cuello uterino y uretra. Bueno, también se ubica en el ano, la garganta, ojos o boca, pero eso ya aplicaría para ambos sexos. Sin mencionar que una mujer con clamidia puede contagiar a su bebé, ocasionándole anemia o infecciones a los ojos y claro, dar a luz prematuramente. Los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades que se pueden relacionar a otras no tan graves. Pero para ti mujer, si experimentas flujo vaginal anormal, sensación de ardor al orinar o dolor durante las relaciones sexuales, preocúpate. Para ti hombre, si experimentas secreción en el pene, es decir, un líquido más o menos amarillento, sensación de ardor al orinar, sensación de dolor en la punta del pene, preocúpate. La clamidia lentamente se irá propagando por la uretra y las trompas de falopio, causando enfermedad inflamatoria pélvica. Que si no lo conoces, la enfermedad inflamatoria pélvica no te llega a causar ningún síntoma, salvo cuando quieras tener hijos o a la larga, cuando desarrolles un dolor pélvico crónico. Y una consecuencia que para mí es la más grave es el embarazo ectópico. Para que no te engañen, presta mucha atención. Un hombre y una mujer se gustan, un óvulo fecunda y se adhiere al revestimiento del útero, pero en este caso el óvulo se adhiere en otra parte, que puede ser en los ovarios, en la cavidad abdominal o en el cuello del útero. Por esa razón también se le conoce como embarazo tubárico. Cabe mencionar que la vida de la mujer se pone en riesgo. En caso de los hombres, las posibilidades de infertilidad son bajas, pero el dolor en los testículos sí será un problema. Aparte de eso, no hay tantas consecuencias. Faltaría más decir que también te da artritis, pero eso aplica ya en ambos sexos. Así que cuídate porque también te puede dar SIDA. Te explicaré cada palabra tan detalladamente para que veas a qué te enfrentas. Y si no entiendes, como para entender el sexo al toque, ¿no? Gil, anda a estudiar. La bacteria Haemophilus ducreyi, conocido culturalmente como chancro, ya que los franceses lo llamaban chancre, que a su vez procede del latín cáncer. Descuida, solo se asemeja al aspecto que tiene la úlcera. Antes que te confundas, chancroide, chancro blando de Ducreyi o chancro blando son la misma cosa. A diferencia de otras enfermedades, esta no es tan hablada porque se concentra en el Caribe, África y Asia. Pero quién sabe, a lo mejor tu novia o novio ha estado con una africana o africano. Pregúntale. Ya no es necesario mencionar cómo se transmite, así que usa condón. Aún así es importante que sepas que los síntomas aparecen de 1 a 14 días después del... Afortunadamente el chancro sí es posible verlo en forma de úlcera, es decir, una herida semiabierta. Imagínate esto en el pene. Pero antes de eso inicia como una pápula, es decir, una lesión tumoral. Después de los 3 días se convierte en una pústula. Como su nombre lo indica, en la zona de la pápula se genera pus en su interior. Finalmente, 4 días más tarde se vuelve chancro, o sea, se rompe la herida por sí sola y provoca un dolor muy intenso. Para los hombres, todo este suceso le ocurrirá en la glande, o sea, en la punta o en el escroto, y en las mujeres en los labios mayores. Y claro, en ambos sexos
pechos en la zona perianal. Aquí estamos para decirte qué pasaría si no haces caso a las advertencias. Si la enfermedad no se trata bien, llega a cronificarse. Es decir, se empeora, dando pie a una linfadenitis. Ahora, para que tú entiendas qué es la linfadenitis, tienes que saber qué son los ganglios linfáticos. Así que, ven, acompáñame. Ven. Ok, presta mucha atención. Son pequeñas estructuras ubicadas en la zona del cuello, la clavícula, axila e ingle, cuya función es eliminar las sustancias ajenas al cuerpo, como las infecciones o células cancerosas. Así que frente a una linfadenitis, los ganglios se hincharán muy agresivamente. En este caso en particular, la zona de la ingle se verá muy afectado. Hasta se puede abrir si no se drena. Hey, ten cuidado, a menudo se suele confundir con una herpes genital. Aquí hay un video que lo explica muy bien. Ojo campeón, si esta enfermedad no está bien tratada, puede afectar muy seriamente el pene por la balanopostitis. Es decir, se hincha la punta del pene junto con la piel. Y tú dices, cool, pero te duele y no es tan agradable a la vista. ¿Y sabes qué es peor? La fimosis. La punta y la piel del pene se unen y no quieren despegarse. Bueno, esto también se origina principalmente por no lavarlo adecuadamente también. Así que yo sé que no lo utilizas tanto, campeón, pero no seas cochino. El parásito Trichomonas vaginalis afecta más al aparato reproductor femenino. Si bien el hombre y la mujer pueden llegar a tener el parásito, la mujer puede llegar a contagiar de manera coital al hombre y la mujer sin importar la penetración. Lastimosamente no tiene una forma física al ser un parásito, pero para ti mujer lo puedes ubicar en la vulva, la vagina o la uretra. Y para ti hombre la tienes tranca porque se encuentra en la parte interna del pene, o sea, en la uretra. La buena noticia es que solo infecta el aparato reproductor, no otras partes del cuerpo. Y la otra buena noticia es que es muy probable de que no te dé ningún síntoma. Sin embargo, si en 5 a 28 días para ti mujer tienes secreción vaginal verdosa o amarillenta, olor vaginal, dolor en la vagina y en la vulva, preocúpate. Y obvio para ti hombre, si tienes ardor o comezón al orinar o eyacular, preocúpate, ¿no? Como verás, no es un parásito tan amenazante a comparación de otros. Sin embargo, facilita la entrada de otras ETS como el SIDA. Si eres una mujer embarazada, el nacimiento será prematuramente y con un peso de 5.5 libras, sin mencionar que transmitirás a tu descendencia el parásito. Y claro, tú no quieres eso, ¿no? ¡Chequéate! Si aún sigues con la creencia que el hombre es el único con ETS, déjame decirte que la mujer también tiene su propia bacteria, llamada Granerella vaginalis o vaginosis bacteriana. Y sí, campeón, la vagina tiene bacterias, pero bacterias buenas, específicamente los lactobacilos. Su función es mantener el pH equilibrado y evitar cualquier tipo de bacteria patógena. Y no, la transmisión no se da de manera coital, sino por las duchas vaginales, que es lo que provoca la irritación y por tanto el desequilibrio en el pH. Bueno, tener también genera un desequilibrio en el pH, más no contagia. Por eso no se le considera una ETS. Aún así es bueno saber a qué nos estamos enfrentando. Y a ti, campeón, te tengo que decir la verdad. Hay bacterias malas en la vagina, conocido como anaerobios. Lo normal es que haya bacterias buenas que malas, así que descuida. Cuando hay un desequilibrio, las bacterias malas aumentan y es ahí cuando se produce una vaginosis bacteriana. Y aquí hay otro mito del olor vaginal. Y no huele a pescado, campeón. Un aparato reproductor femenino equilibrado no tiene ningún olor o tiene un olor leve, no comparado al pescado, por supuesto. Así que si después del sientes un olor muy fuerte a pescado, tienes que hablar con ella, ya que puede ser perjudicial más adelante. Los síntomas, muy aparte del olor, es el ardor
ardor y la picazón. Claro, si se agrava puedes tener VIH. Y si hablas de embarazos, nacerá prematuramente y tendrás un bebé demasiado pequeño. Y no te sientas mal ni con vergüenza si llegas a tener vaginosis, ya que no significa de que seas sucia, más bien que exageraste con la limpieza, así que sé más precavida y no toda la culpa es de los hombres. Consulta a tu médico. Ataca tanto la boca, la piel y la vagina. Ocurre por diversos factores, pero si hablamos de una vida sexual activa, sí, se puede transmitir por vía oral con una persona infectada. Este hongo tampoco se considera una ETS, pero ante una relación coital primeriza es muy común que aparezca como infección vaginal, debido al desequilibrio hormonal del pH en la mujer. No te confundas con la vaginosis bacteriana, ya que uno es una bacteria y el otro es un hongo. Tranquilo. Las bacterias viven en ambientes como nuestro cuerpo o de otros seres vivos obteniendo sus nutrientes. Existen bacterias buenas y malas en equilibrio constante. Los hongos son parecidos a las plantas, no necesariamente se alimentan dentro de un ser vivo, sino de plantas, los alimentos o los seres vivos, pero de mala manera, en un ambiente cálido y húmedo y sin ninguna higiene adecuada, como por ejemplo los pies, se formarán hongos, también conocidos como pie de atleta. Si no me entendiste, los hongos no generan ningún peligro grave, pero las bacterias sí pueden generar un riesgo a largo plazo. Los síntomas, específicamente en la zona genital de la mujer, puede presentar un enrojecimiento y edema en los labios mayores. Es decir, se hincha, llegando a extenderse hasta el periné y los pliegues inguinales, acompañado de prurito y quemazón. Tranquilo, déjame explicarte. El periné es una estructura ubicada en la parte pélvica, pero abajo. En este caso es una estructura femenina, casi cerca a la zona íntima, pero bueno, es en la parte de abajo. Periné. Los pliegues inguinales son rayas que separan el muslo del abdomen. En palabras más fáciles, nosotros en la parte de abajo tenemos una raya tipo P y luego siguen los muslos. Bueno, esa raya se le denomina pliegues inguinales. Bueno, para finalizar, la palabra prurito significa comezón intensa. Oye, pero ¿por qué no lo dices así desde el principio? Es que me confunda. Oye, es bueno aprender palabras mientras estás perdiendo el tiempo. Tal vez tú estés pensando que solo son para mujeres que no tienen una higiene adecuada. Y estás en lo correcto. Sin embargo, faltó decir que lo que produce el hongo se llama cándida y está ubicado al igual que muchos microorganismos en la microbiota vaginal. Tomar antibiótico, estar embarazada, ser obesa u obeso, tener diabetes o tomar anticonceptivos hace aumentar la cándida, produciendo infección vaginal. Y para ti, campeón, tienes que tener mucho cuidado. La mujer puede llegar a transmitírtelo. Y créeme, tener comezón y quemazón al orinar no es nada bonito. La inflamación del cuello uterino fue descubierta en 1984 comparándolo con una uretritis en los hombres. Esta inflamación aparece como una consecuencia de una transmisión sexual, principalmente hablando la gonorrea o clamidia. Antes de que te asustes, también se produce por una irritación en el diafragma, así que tienes que saber si eres alérgica al látex o al espermicida. Así es, muchacho, también hay geles para inmovilizar a los renacuajos. Cuidado. Los síntomas no son tan comunes, pero si presentas sangrado vaginal después del contacto sexual, sensación de malestar en la parte baja del abdomen o ganas frecuentes de orinar, es muy probable que lo tengas. Cabe mencionar que sin ningún proceso adecuado, las complicaciones van desde infertilidad hasta tener VIH. Ya saben, las infecciones, hongos o bacterias posibilitan el ingreso del SIDA.
Entre las bacterias más letales está la Treponema pallidum o sífilis, y esta sí se da por... La forma más fácil de saber si tu pareja lo tiene son por las llagas, y como ya sabemos, las llagas lentamente se convierten en chancros. Lo podemos encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto, los labios y la boca. En caso que se vaya complicando, los síntomas aparecen y desaparecen, pero lentamente te irán matando. La primera etapa se le denomina sífilis primaria. El síntoma habitual son las llagas, que ocurren 3 semanas después del contagio. Pueden estar escondidos dentro de la vagina o el recto, ya que son indoloros y tal vez tú nunca lo sepas. Al cabo de 6 semanas aproximadamente sanarán, dando paso a la siguiente etapa, denominada sífilis secundaria. Las llagas se propagarán por todo el cuerpo acompañado de úlceras similares a la verruga. Relájate, no produce comezón. Algunas personas experimentan pérdida del cabello, dolor muscular, fiebre, dolor de garganta e inflamación en los ganglios linfáticos. Sin ningún tratamiento, los síntomas se irán y vendrán por 1 año, para luego pasar a la subfase, denominada sífilis latente, donde no sentirás ni síntomas ni nada, y ahí llega la sífilis terciaria, comenzando a dañar el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulaciones. También se le denomina neurosífilis. No hace falta mencionar que te puedes morir o te puedes quedar con un daño permanente. Ya sabemos que las infecciones y bacterias posibilitan la entrada del VIH. Muchas gracias por ver este video. Sígueme en Instagram. Sé que faltaron 3 videos y veo que te interesó, así que ve a este link y encontrarás los 3 videos restantes. Y recuerda hacerte revisiones con tu pareja. No eres único y especial. También puedes morir.